Bienvenidos a Ni de aquí ni de allí, un podcast en el que escucharás la voz de los hijos de los valientes. Los hijos de aquellos hombres y mujeres que abandonaron su país de origen y llegaron a España durante los 90 y principios de los 2000. Mi nombre es Michelle y seré quien te acompañe en este podcast, en el que hablaremos sobre la identidad cultural de los inmigrantes de segunda generación o hijos de inmigrantes hispanoamericanos en España. Puedes encontrar más información acerca de estos conceptos, los países que tratamos y más en bit.ly/ni de aquí ni de allí. bit.ly/ni de aquí ni de allí. Todo junto, sin guiones ni espacios. No dices, bueno, me voy a hacer un viaje a tal lugar y listo, no, porque estás pensando, bueno, yo hago tal cosa, sí, pero y mi familia ya, que ese es el pensamiento de un inmigrante todo el tiempo. El episodio de hoy es una conversación que esperaba tener más adelante, pero debido a problemas técnicos he tenido que adelantarla. Esta vez hablo con Odi, una cubana de 25 años a la que conocí en la Academia de Alemán. Ella no corresponde al perfil de la mayoría de mis invitados, pero aporta luz al tema principal de este podcast, la inmigración. Antes de pasar a la conversación, quiero disculparme por los ruidos de fondo, pues fue una conversación grabada en la academia. También quería anunciar que los últimos 3 episodios de esta temporada se publicarán espaciadamente, es decir, pasarán a ser una vez al mes en lugar de una vez a la semana. Más adelante hablaré sobre el futuro de este podcast, pero de momento puedo adelantar que tengo pensado continuarlo con chicas y chicos de otros países hispanoamericanos, como Perú, Uruguay o Colombia, entre otras ideas. Asimismo, aprovecho para agradecerte una vez más que nos escuches. Muchísimas gracias. Pues esta vez me acompaña Odi Lady, y me ha salvado la vida porque la verdad es que el último episodio es un desastre a nivel técnico, así que he tenido que adelantar esta entrevista. Así que, hola Odi, gracias por acompañarme y por hacer esto. De nada, Michelle, un placer. Qué mona. Y también tenía muchas ganas. Y bueno, este episodio va a ser un poco diferente porque Odi es de Cuba y el podcast, esta primera temporada estaba orientada a Venezuela y a Ecuador. Así que Odi, que ha estado escuchando los episodios, me va a hacer algunas preguntas a mí al respecto en general y yo algunas a ella porque está en Alemania y es cubana y es au pair y también es muy interesante. Así que allá vamos. Odi, ¿en qué momento decidiste venir a Alemania? Bueno, Alemania como tal lo decidí cuando se me dio la oportunidad de venir como au pair. En general ya tenía decidido desde siempre, que quería salir de Cuba a otro país a conocer, y creo que es el deseo de todos los cubanos. Algunos lo tienen oculto, pero creo que en general es el deseo de todos. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de venir aquí a seguir de au pair y claro, no me lo pensé y vine. Háblame de Cuba. Las diferencias que has encontrado entre Alemania y Cuba. Lo que más te ha costado. Bueno, en general todo. En realidad todo. Es muy diferente, completamente distinto. Y ya te he comentado otras veces que Cuba viene siendo como... A ver, me llama mucho la atención que es un país muy pequeño, es una isla, y que seamos tan conocidos y, ¿sabes? Encuentras tanto de Cuba a veces aquí como el bar y esas cosas que me llaman la atención, pero a la vez es como un país que está fuera del mundo, ¿sabes? Tienes ya varias experiencias conmigo.
Y bueno, salir de ahí es algo... Hay un cantante cubano que tiene una canción que dice que para saber qué se siente ser cubano tienes que haber nacido ahí, y es de verdad muy... No tengo palabras de verdad para explicarte las diferencias que sientes, porque no tiene nada que ver. Me gustaría que pudieses como hablarnos un poco sobre el tema del internet y de la tecnología, de cómo lo has vivido, porque eso es lo que a mí más creo que decir me parte el alma es un poco exagerado, pero como que sí que me choca mucho y me duele. Sí, claro, desde otro punto de vista, porque para mí es algo, no es normal, pero no es lo mismo decir, no tenemos esto, no tenemos aquello, a la hora de cuando ves la reacción de las personas, cuando, sabes, para ti es algo muy normal no tenerlo o no saber algo, y ves que la gente se queda así como no sé, por ejemplo, el internet en Cuba, no teníamos internet hace unos años, poquitos, 3 años más o menos, y recién ahora es que se empieza a ver internet, pero te he explicado que tienes que ir a un parque o en los hoteles es donde hay antenas, y tienes que ir hasta ahí, comprar una tarjeta, o si tienes una cuenta, empezamos pagando 12 UC, que es la moneda, una de las monedas de Cuba, la hora, 12 UC la hora, imagínate 2 euros, y ahora creo que está como a 1 euro la hora, pero igual es un internet bloqueado. Si lo vas a pagar más caro, que sea libre, tienes que ir a un hotel o lugares así. Y bueno, normalmente no lo tenemos. Hay quien lo tiene en las casas, si es médico o por el trabajo o de alguna manera, pero por lo general no lo tenemos. Y eso sí es algo que me choca muchísimo y que me cuesta mucho trabajo, porque, ¿sabes? Es como que voy no sé cuántos años de atraso. A veces quiero hacer cosas y lo siento súper difícil, y para la gente es como no, sí, es muy fácil hazlo, pero para mí es el idioma, y además es como me meto en el mundo de todo lo que es internet, de hacer todo a través de internet, que no lo sé, ¿sabes? El otro día me reí muchísimo en la clase porque hablaba de que la manera que tengo de comunicarme con mi familia, con mi mamá todos los días, es a través de email. Y todo el mundo se quedó como, ¿qué? Estás equivocada, has dicho la palabra incorrecta, esa no es el medio. Y es que de verdad es el único medio, y también lo tenemos hace un tiempo, un poquito antes del internet, porque tampoco tenías antes correo en tu teléfono. No todo el mundo tiene ordenador, no estamos así. Eso me impresiona un montón, al menos a mí. ¿Cómo era que lo decías tú? Que Cuba era que estaba aislado del mundo. Sí, de verdad, es como un país que está fuera del mundo. Es lo único, te he dicho que lo único que me faltó fue llegar en una nave espacial y no en un avión. De verdad. A ver, a veces te hablo de cosas de Cuba y trato nunca de generalizar y de ser absoluta, porque para mí no existe nada absoluto. Claro, hay personas que sí están como más actualizados y saben más de estas cosas porque tienen los recursos ahí, como todo. Igual hay que no saben ni de qué le estás hablando. Si le hablas ahora de que existe el internet libre en otro país, a lo mejor te dicen ¿qué? No, es como todo. Pero en sentido general es así. No es muy conocido, sí. Es ahora algo nuevo que empieza y con todo eso es muy complicado. Tu experiencia en Alemania como au pair es más dura que las de otras personas de otros países, porque para comunicarte con tu familia tú no puedes hacer videollamada así como... No. Como yo, si quiero ver a mi madre, le hago una videollamada y ya está. Bueno, a ver, para mí es muy complicado. Sí, en comparación con otras personas, sí. A ver, siempre hay personas que les toca una familia peor que la tuya y pasan otro tipo de trabajo. Pero bueno, en ese sentido sí es complicado, porque además los cubanos
por esa cuestión de que no podemos viajar a donde queremos, de que por lo general cuando alguien se va es porque quiere quedarse en otro país, buscando una manera de mejorar para ella y para su familia. Entonces eso hace como que siempre cuando alguien se va es algo triste, es algo difícil para tu familia de aceptarlo y para ti también. Y además eso que te acabo de explicar es como lo que hace que seamos tan unidos. Todo lo que vivimos los cubanos y es lo que crea nuestra manera de ser. Y somos muy unidos, muy sentimentales. Y entonces es como el doble, ¿no? ¿Sabes? No tengo ni manera de hablar con mi mamá todos los días, ni con mi papá, ni mis abuelos, ni nada. Y además, quizás, no sé, en otros países la gente es como que, bueno, me voy de viaje un tiempo, regreso y ya tus padres están como más acostumbrados. En mi caso no. Es la primera vez que salgo de Cuba. Vivía hasta antes de venir con mi mamá y mi abuela siempre, toda mi vida. Y es así para la mayoría. Entonces es como mi mamá lo está sintiendo mucho, mi abuela también, en general toda mi familia, yo también, y además con todo y eso no tenemos medios para comunicarnos frecuentemente, ¿sabes? Cuando me pasan cosas como que ella me está llamando porque va hasta un parque lejos de la casa, que tiene que tomar una guagua que es un bus para el que no lo sabe, y me llama y no puedo hablar en ese momento, o el internet no me funciona, o estoy sin batería, me pongo histérica, como me viste el otro día, y me pongo súper eso, y luego cuando llego a donde está ella y la veo me pongo a llorar, como el otro día es cuando me fui de aquí, porque es que de verdad es muy, ¿sabes? Pasan más de una semana queriendo hablar con tu familia. Mi mamá es la que más frecuente va, porque mis abuelos, por ejemplo, no pueden. Tienen que tomar un transporte, ir hasta un lugar, y depende del teléfono móvil de otra persona. No todo el mundo tiene teléfonos a estas alturas que puedan conectarse al internet. Sí, es complicado. Y sí, se hace muy difícil. Porque también quieres hacer algo más aquí, por ejemplo, en mi caso. Hay quien se plantea regresar así de, bueno, ya está, si no me fue bien, y bueno, ya, porque voy a pasar más trabajo si ahora no está bien y regreso ya. Pero para nosotros siempre como tienes que hacer un poco más, ¿sabes? Que si regresas tengas alguna oportunidad de trabajo, y que si no logres algo en donde estás. Y sí, te comes todos los... te preparas psicológicamente para pasar todo el trabajo que venga. Y bueno, ahora pasa Odi a preguntarme... Bueno, que me llama mucho la atención que haces este podcast. Bien, lo has dicho bien. Y te he preguntado, porque me ha llamado mucho la atención, y me habías dicho que lo hacías como, a ver, digo, como en honor a todo lo que pasaron tus padres, lo que han hecho para que tú y tu hermano crecieran en un lugar con oportunidades y todo. Y me llama mucho la atención, lo encuentro muy bonito, porque creo que es una manera de recompensarlos, ¿no? Incluso a todas las personas que hacen eso, porque en verdad no es muy, ¿sabes? Yo no reconozco este tema como un tema muy polémico, que se hable, no sé, se habla de la homosexualidad como un tema muy, pero de la inmigración es como otro punto de vista, ¿sabes? Es como hay mucha inmigración, hay mucho, pero no de esa manera en que la gente investiga o se interesa al detalle por cómo pasan la gente las cosas. Y me llamó mucho la atención, porque me identifico un poco con tus padres, y tengo mucha curiosidad siempre. ¿Por qué representa para ti? De verdad, yo no he podido todavía escuchar todos tus podcasts. La palabra. Pero no sé si has hablado de eso con otra persona, pero al final no lo hemos hablado tú y yo, ni fuera de estar grabando. Sí, tengo mucha curiosidad por saber cómo, sabes, un poco más de cómo te sientes tú. Porque al final yo creo que cuando la gente emigra, pierdes algo, ya pasas a ser otro tipo de persona. Creo que hay como que tres.
¿no? Unos que se sienten que están en el lugar al que pertenecen, otros que están en un lugar al que no pertenecen por completo, pero también estás como esas personas que van a un lugar que les gusta, que se sienten como que tienen algo que ver, y a la vez no estás en donde naciste y echas de menos algo. Entonces, y creo que nunca se vuelve atrás, aunque regreses a tu país. Creo que ya la vida te cambia completamente, pero tú has crecido en un lugar que es como tu país, pero a la vez me imagino que tienes añoranzas y cosas, no sé, es algo... Estoy interesada en las sensaciones que te causan cuando lo piensas. Cuando pienso sobre sobre tu vida y dónde has crecido y cómo hubiese sido, qué sientes con respecto a tu país natal. ¿Qué siento con respecto a Ecuador? Mucho amor y orgullo, pero un orgullo no como, yo soy ecuatoriana, vivo Ecuador, no, sino como... Wow, puedo decir que ese es mi país, ¿sabes? Porque pude conocerlo más o menos bien. Mis tíos, cuando volvimos, mi hermano y yo, por primera vez, yo con 16, mi hermano con 14, nos llevaron a conocer casi todo el país. Era tan bonito, era tan rico culturalmente que poder decir que eso era parte de mí, que si yo decía es mío, es porque realmente lo era, y saber que eso estaba en mí, de alguna forma, en la historia de mi familia, en la historia de donde vengo. O sea, si miras Ecuador, puedes ver todo lo que hay ahí, y poder decir que eso es parte de mí, me hace sentir bien. Y claro que fue conflictivo cuando estás en eso de la adolescencia, buscando la identidad y tal. Eso fue muy conflictivo, porque en cambio, al estar allí, es lo que es eso, no me sentía de allí, por más que lo intentase todo el mundo, que me sintiese como en casa. Y claro que me sentía cómoda, acogida. La hospitalidad de Sudamérica es innegable, o sea, es una maravilla, pero la forma de ver el mundo no es la misma, ¿sabes? Porque yo he estudiado aquí en Europa, en España, aunque ahora estoy en Alemania, pero quiero decir que tengo esa visión europea de ver las cosas, y era muy triste porque a veces no es que mirara por encima del hombro a la forma de mirar la vida de mis parientes, pero era una forma que para mí era incomprensible. Era como, ¿pero por qué hacéis eso? Que no tenían sentido. Entonces era como una cosa súper... Ahí me chocaron muchas cosas, y vi que aunque quisiese quedarme allí, me dolería mucho por todos los golpes que me daría en la forma de ver las cosas. Sí. Es que te digo, al final cuando lo has podido olvidar, no lo has podido olvidar, ¿sabes? De alguna manera se quedó esa experiencia en ti, y creo que a lo mejor es incluso que te ha marcado y te ha llevado a hacer cosas que ahora haces, o maneras de pensar que puedes tener ahora. Entonces es lo que creo, no se vuelve nunca... No. A mismo lugar. Y tampoco lo que me ha ayudado ha sido a no encasillar a las personas, y primero no encasillarme a mí misma, y darme cuenta de que que yo misma no me puedo simplificar en una sola palabra, en un solo algo. O sea, yo no me puedo simplificar como ecuatoriana, porque no soy solo ecuatoriana, pero tampoco soy solo española. Estoy en ese medio y estoy rota, pero no es una rotura como, ¿sabes? Qué tristeza, qué depresión, sino que estoy dividida en dos, pero eso no me hace una persona, no sé, defectuosa, sino que yo siento que estoy más completa, porque tengo una visión de dos mundos, y a la hora de enfrentarme a situaciones nuevas o a personas, soy más empática y me esfuerzo más en entender a la situación de las personas, aunque me cueste, aunque sea como conflictivo, sé que esa persona no se reduce solo a una palabra, a una situación, que no se reduce a un contexto, que no puedes reducir a una persona solo por algo. Que te lo tomas desde el punto de vista positivo, y a ver, yo tengo una prima aquí, claro, es cubana, y mi prima está casada aquí, tiene una niña, y siempre ha tratado de vincular a la niña con Cuba, es decir, no la quiere criar como que eres alemana,
¿sabes? Tienes parte y parte y van todos los años a Cuba, claro, también pueden hacerlo. Y la niña siente esa parte de ella, de esas raíces cubanas. Lo interesante es que es pequeña, pero que creo que también toma eso como lo tomas tú, ¿sabes? De que sientes orgullo de que, bueno, yo puedo conocer dos mundos completamente diferentes, puedo hablar dos lenguas distintas y eso te beneficia en eso, en poder comprender cómo son las personas de un lado, cómo son de otra. Y bueno, yo creo que se podría, no sé cómo decirlo, no es trabajar un poco más. Por eso me gusta esto que haces. No, de verdad, porque me gusta encontrar un punto medio, ¿sabes? Y que más personas sepan que está bien un poco de cada cosa y no como que si esto es superior y aquello es menos o no. Que están al mismo nivel, que uno no es más que otro. Sino con cosas diferentes. Sí. Porque al final las personas que conozco que tienen un poco de aquí, un poco de allá, se sienten súper bien de serlo y de conocerlo. Y estaría muy bien si fuese un poco más, ¿sabes? Si se revolucionara, esa palabra es muy típica de mi país. Ok. Revolución. El tema un poco más, a sentido general. Sí, eso. Me encanta. También es como en Venezuela, que hay un discurso muy marcado. Sí, eso es muy típico. Yo no soy de esa. Ya. Estoy muy apartada de todos esos temas. De verdad no. Pero es algo que escuchas por la calle. En Cuba. Sí, como o en pósters por la calle. Sí, claro. En Cuba los temas te tocan. Sí, siempre todo tiene que ver con revolución, con socialismo. Si lees el periódico, si ves la televisión, si, no sé, hacen alguna actividad cultural, también está relacionada con política, socialismo, revolución, todo en las escuelas. Ahí no se separa una cosa de otra. Todo, lo que es cultura, educación, todo tiene que ver con política y con lo mismo. Sí, hija. Vemos eso. Qué cansancio. Sí, cansa mucho. Porque de verdad quieres como separar un poco las cosas, ¿no? A veces quieres salirte un poco de esos temas tan políticos y, ¿sabes? Y vivir otras cosas y ya está. Pero todo tiene una cosa que ver con otra, todo está relacionado. Sí. Ya conoces venezolano y por lo que pude escuchar de cómo está Venezuela y eso, va en camino a Cuba. Camino a Cuba. Sí, va a lo mismo. Me llama la atención porque de verdad dice, sí, Venezuela está como Cuba, están haciendo revolución y no sé qué. Pero tú te imaginas que nosotros, para mí, yo me imagino que Cuba es el único que es así. Y haber escuchado esa entrevista que hiciste a un muchacho venezolano, me llamó mucho la atención, de verdad. Porque mientras iba escuchando me parecía que estaba describiendo Cuba y decía, ¿en serio Venezuela? Parece que está hablando de Cuba. Pero sí, es así, muy fuerte. ¿Cómo has visto la vida de tus padres? ¿O cómo ha sido todo este tiempo que tus padres han vivido a través de ellos? ¿Cómo lo que te cuentan ellos? No cómo lo has visto tú, ¿no? ¿Cómo eso que te han transmitido? ¿Cómo ha sido para ellos? En general, ¿a qué te refieres? Desde esos cuentos de su país a los cuentos de España cuando llegaron, a cómo es su vida, cómo has sentido tú la vida de tus padres. O sea, lo que ellos me han dicho, sí, cómo me lo han dicho, cómo me lo han explicado a mí. Sí, y también cómo lo has interiorizado. ¿Cómo crees que o sea, los movimientos, como cuando sí. decidieron salir de Ecuador sí. y tal. Pues yo era pequeña y no entendía muy bien las cosas. Primero salió mi padre de Ecuador. Yo era pues muy apegada a mi padre, ¿sabes? Como todas las niñas. Sí. Y lo pasé muy mal, sufrí muchísimo. Simplemente recuerdo que me dijeron, sí, se fue a España. Y recuerdo que mi madre compró un mapa mundi para enseñarnos dónde estaba España. Y era en plan, Ecuador está aquí abajo y España está aquí. Y veías el mar y era como, bueno, vale, ahora al menos sé dónde está, ¿sabes? Sé que sufrí mucho y que yo era una alumna muy buena, o sea, allí se califica sobre 20, pues yo siempre sacaba 17 y para arriba, 17, 18, 19. Tenías 8 años. Sí, 7 años. En ese momento mis notas
bajaron, o sea, que empecé a sacar 9, 8, que eso es como casi un 0, ¿sabes? Luego ya me acuerdo muy borroso cuando mi madre empezó a hacer los papeles para que viajemos todos a España, y me acuerdo simplemente de hacer colas, de hacernos fotos, haciéndonos los pasaportes y cosas así. O sea, lo recuerdo como muy borroso. Como me lo han explicado ellos, pues siempre ha sido como cuando vimos la oportunidad de que se podía salir, pues salimos, porque también cerraron la frontera, que ya no se podía acceder tan fácilmente, que tampoco era fácil, pero que ahora es mucho más difícil. Llegamos, creo, 2 o 3 días antes o un día antes de que cerrasen la frontera. ¿Llegaron a España? Sí, mi madre y yo. Y mi hermano. Pero por frontera. O sea, dicen la frontera, pero es en plan los permisos, la salida. Sí, como que era ya imposible entrar después tan fácilmente, que entramos, no sé cómo entramos porque tampoco me puse mucho al tema, pero que era como el límite. Y me acuerdo de eso porque lo mencionaban mucho, ¿sabes? No sé si mis tías o alrededor, no lo sé, pero sí que lo decían mucho. Luego, como lo viví, pues yo solo estaba feliz de estar con mi padre. Era como, eso no me importaba, eso lo demás me daba igual. Y no tengo como recuerdos de una infancia dura y triste, sino como, o sea, normal. No fue fácil, no fue fácil, claro, porque un proceso de adaptación, me imagino. Sí, porque habían palabras que eran diferentes. Sí, sobre todo era el tema de las palabras. Luego tuve que aprender el catalán, pero el catalán se hizo bastante natural. No éramos los únicos niños inmigrantes, ¿sabes? Y entonces habían más niños, te juntabas con ellos porque llegamos también a un barrio que recibía mucha inmigración, entonces como multicultural, o sea que era bastante... Estabas acompañado en esa sensación de... Pero eres la única que está en esa situación. Exacto. Luego el tema de estar legales, de las tarjetas de residencia primero, luego la nacionalidad. Y solo me acuerdo que para la nacionalidad mi padre siempre estaba con un montón de carpetas cuando preparaba para presentar la solicitud. Un montón de dolores de cabeza, imagino. Sí, pero siempre era el que llevaba... Tiene mucha paciencia, muchísima paciencia en temas de papeles, porque ejerció algo de abogacía, derecho en Ecuador, entonces ya estaba acostumbrado a lidiar con papeles. Teníamos que ir a firmar cosas y hacernos fotos. Como que no descansaron ni mi padre ni mi madre hasta que tuviésemos la nacionalidad todos y estuviésemos tranquilos y no tuviésemos que preocuparnos más por tarjetas de residencia, porque las tarjetas de residencia hay que renovarlas, o sea, cada año, luego creo que son cada 3, pero no estoy muy segura porque ya no me acuerdo. El objetivo era tener la nacionalidad para despreocuparnos ya de tener que estar haciendo cosas con tarjetas de residencia. Y nos dieron la nacionalidad cuando yo tenía 15 años o 14 años o así. Y ya después, claro, yo en ese momento yo pensaba que todos los padres hacían lo mismo, o sea, los padres que habían inmigrado. Sí. Pero luego cuando fui creciendo o iba conociendo otros hijos de inmigrantes y me di cuenta de que sus padres no habían hecho la nacionalidad y luego ellos tenían problemas porque ya habían cumplido la mayoría de edad y tenían que tener permiso de residencia y buscarse la vida para tener el permiso de residencia, en ese momento me di cuenta de Dios, o sea, gracias por mis padres, porque mis padres se pusieron las pilas y no descansaron. Eso es muy típico, bueno, a modo de no ofender, hablo más bien por mis experiencias de Latinoamérica, ¿sabes? En estos tiempos cambió un poco, porque por lo menos en Cuba hay más influencias de otros países, de estos países de Europa más avanzados, y la mentalidad cambia un poco, pero creo que era muy típico de no pensar mucho en mañana, ¿sabes? De estar como sin expectativa y se vive el hoy y ya está, y luego vienen esas cosas así, esos problemas como las experiencias de tus amigos, y al final, ¿sabes? Sí. Al final cuando eres niño no puedes hacer nada, prácticamente tu futuro lo están decidiendo tus padres. Entonces yo llegué, o sea, ese ejercicio de valorar y apreciar lo que hicieron ellos, como que ha sido progresivo, que no fue como ¡pum!, se me encendió la bombilla, sino que ha sido conociendo gente, viendo cómo lo han vivido otras personas, viendo la libertad que tengo yo, gracias a que ellos hicieron lo que tenían que hacer, aunque en realidad lo ves y dices, o sea, no tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron porque fueron responsables. No, a ver,
Yo no creo tanto como la palabra ser responsable, porque hay muchas maneras de ser responsable, incluso quedándose en Ecuador o no. Sino, es que creo que eso es como el punto para estar orgulloso un poco de lo que es el latinoamericano. No hacer las cosas por ti. Por lo menos en mi experiencia, en las personas que conozco, por lo menos cubanos, te vas y emigras, pero la mayoría de las veces, el mayor porcentaje de las personas no lo están haciendo simplemente pensando en sí mismos, lo haces pensando en tu familia. ¿Sabes? Tú viviste estas partes, quizás tus padres pasaron muchísimo trabajo, porque con una edad, cierta edad y 2 hijos, emigrar y salir de tu país, de tu cultura, a pasar humillaciones incluso en otro país, por mínimas que sean. A ver, en mi experiencia aquí, no puedo decir he sido humillada, pero sí he pasado momentos en los que me he sentido como muy humillada y incomprendida también, porque para mí mi situación es una cierta situación y de momento hablas con alguien de aquí y dicen la gente que está grave son los que están en la guerra. Si tú estás aquí y extrañas y estás triste hoy, es porque tú quieres, tú puedes regresar a tu país, ¿sabes? No ven las cosas desde tu punto de vista, y eso pasa y muchísimas cosas más, porque te digo, no digo que yo lo estoy pasando difícil en comparación con otras personas. Pasa todo el que migra, y la mayoría de las veces no es para irse a vivir su vida, sino pensando o en los hijos, o en la familia, o en alguna manera de que tu familia general mejore, o que tus hijos, en este caso de tus padres, tengan un futuro. Pero algo que se dice muy fácil y en unos minutos son años y días y noches y dolores de cabeza y muchísimas lágrimas. Y eso, que a veces a mí me queda mucho como la gente ve otros problemas, otras situaciones, ¿sabes? Como muy grandes, muy graves, pero creen que no se fijan en esos detalles. Creen que son cosas que la gente hace porque quiere. Migraste porque quisiste, pero no se detienen a ver el por qué lo hicieron. Esos pequeños detalles como que pasan de largo. Yo creo que es algo muy bonito lo que acabas de decir. O sea, yo sé que mis padres me quieren, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto podría ponerlo con palabras, porque claro, yo ya salí, o sea, ya me sacaron y yo crecí y no, pero nunca podré llegar a entender lo que es para ellos, lo que fue para ellos dejar a toda su familia detrás. Incluso esto es algo súper duro, que mi padre lo pasó mal y yo lo sé porque lo viví de cerca, y su madre se puso muy enferma y falleció y él no pudo estar en sus últimos días, y mi padre estaba muy unido a su madre, o sea, a mi abuela, y él no podía volver porque acababa de llegar, no tenía la tarjeta de residencia que le asegurase volver, y tampoco tenía los medios económicos para ir, porque pagarse un viaje, ya sabes, es costoso. Lo sé, porque mis 2 abuelas se han enfermado estando yo aquí. Y sabes, es un año de OPEA que la gente, como te digo, si lo ves desde el punto de vista de hablar con alguien de aquí, eso es como bueno, que está enfermo, bueno, te regresa. Yo me lo planteé, pero de verdad es una decisión, es una situación en que si lo miras desde un punto de vista dices, pero ¿por qué no lo haces? Pero si lo miras desde otro punto de vista dices, si regreso sé que no salgo más. Y te estás prácticamente jugando la vida, si lo dices de alguna manera. Es tu oportunidad, es tu chance, es algo como muy importante. Y es así, son situaciones, ¿sabes? Llegan momentos tan difíciles como en este caso mis abuelas, gracias a Dios ahora están mejor, pero fue a los pocos meses de estar aquí y yo decía, no entiendo por qué esto que han llorado tantos años y me viene a suceder esto en este momento, es que no entiendo por qué tengo que estar en esta situación. Y bueno, pasan como le pasó a tu papá, que desgraciadamente ya pasa lo peor y no estás. ¿Y qué haces? Tiras todo por la borda y regresas. En ese momento tienes que pensar como un poco más frío y decir, es la vida, es el paso que di, y cuando lo di sabía que podían suceder estas cosas y ahora no queda de otro que, ¿sabes?, cambiar, asumirlo y ya está. Y te digo más, no puedes ni siquiera llorar todo el tiempo, porque las personas que están a tu alrededor, por ejemplo aquí quizás en el trabajo, no sé qué, no te entienden tu dolor de la misma manera que tú, y no puedes hacerlo. Tienes que simplemente llorar en silencio o cambiar en una sonrisa para los demás, y eso es súper difícil.
Yo, de mis familiares que tengo en estos países, que tengo aquí y todo eso, a veces no entendía cuando estaba allá un poco, a veces la actitud, ¿sabes? Hay cosas que me desesperaban muchísimo y que en lo que yo soy súper sentimental me ponía como que, y a veces fue un poco de frialdad de alguna manera, o incluso estás allá en tu país y ves que tu familiar no vino cuando se enfermó tu abuelo o cuando le pasó a su papá, aunque te quedas como, bueno, ¿y por qué no? Y no lo entiendes hasta que tú no lo vives. Y mi primo me dice algo que es muy cierto, ¿sabes? Uno va creando como una coraza, es una especie de protección porque si no, no sobrevives. Las cosas así, esas cosas, momentos difíciles, no solo cuando tienes un familiar enfermo, en general, cuando extrañas, cuando de verdad te sientes fuera del lugar, vívelo para ti, ¿sabes? En tu noche, en tu momento, en ese día que tienes mal, pero no puedes estar siempre así cuando estás en estos países. Cuando tienes hijos, supongo, en el caso de tus padres, no puedes estar todo el tiempo demostrándole que estás triste y que te sientes mal y que extrañas y que hoy no, ¿sabes? Tienes que ser muy fuerte para hacerlo. Y es un momento como tener otra cara, y para ello es como si todo está bien y todo está no sé qué, pero es muy complicado en un mismo cuerpo tener esas sensaciones encontradas. Por eso es súper difícil. Creo que yo estoy muy orgullosa de todo, de verdad. En Cuba el tema de la migración es súper común. Creo que somos reconocidos a nivel mundial por cómo emigramos, y de verdad, ahora que vivo esta experiencia, que no sé si será definitiva o no, de verdad no tengo idea, pero este tiempo aquí me hace reflexionar muchísimo como es el cubano, a como, bueno, en general Latinoamérica, porque ya conozco otras personas también que pasan cosas así, y de cuánto, a valorar cuánto se sacrifica la gente por otra, porque al final no tienes ni siquiera una vida. Puedes vivir muchas cosas aquí, el que esté estable, que ya tiene una economía, pero al final si tienes familia allá y eres esa persona que sigue haciéndolo para tu familia, al final no puedes ni siquiera disfrutar de todo. Es un lazo que no se corta nunca. Lo sé porque, por ejemplo, mi tío se fue y yo era muy pequeña, y gracias a mi tío mi vida fue mucho más ligera allá, toda mi familia, y me pongo a pensar cuántas cosas no pudo hacer él, ¿sabes? Con su vida, en vez de dedicarse a cada año a venir a visitar a su familia y a traerle cosas y a ayudarlos económicamente para que su familia pudiera tener una mejor vida. Cuánto no es, dices, bueno, me voy a hacer un viaje a tal lugar y listo, no, porque estás pensando, bueno, yo hago tal cosa, sí, pero y mi familia allá, que ese es el pensamiento de un emigrante todo el tiempo. Y yo creía que era solamente de cubano, de cierta manera, pero no, porque he conocido varias personas aquí y a veces les pregunto y me dicen, también es así, y es muy, para mí es un orgullo, de verdad, y lo aplaudo, y quiero, me gusta, no sé, que la gente conozca también de eso, que no crean como que la gente lo hace porque es como así ya, quiero irme. Creo que a nadie le gusta estar fuera de tu país, lejos de tu familia, de tus amistades, y pensar sobre todo, no va a volver nunca a ser lo mismo, ¿sabes? Es plantearte, pues nunca te vas a sentar, te pierdes la vida de tus amigos, de tus familiares, te pierdes esos momentos y no regresan, y eso para mí es de aplaudir, lleva muchísima fuerza. No creo, no solamente para mí admirable lo que hacen otras personas, ¿sabes? Eso que te decía, no sé, estudiar, sí, que todos somos iguales a nivel sexual y que, ¿sabes? Son temas muy puntuales que a nivel mundial son como muy, pero estos temas, por eso te digo y te repito, me llama mucho la atención que tú lo hicieras, porque creo que es la primera vez que escucho de alguien que quiere que las demás personas conozcan sobre esos temas, que son súper importantes. Gracias, Odi. Si te ha gustado el episodio, compártelo y pasa la voz. Recuerda que estamos en Facebook, iTunes, YouTube, iVoox, y puedes encontrarnos buscando Ni de aquí ni de allí o Misha Aguilar en cualquiera de esas plataformas.
Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.